Bueno, buenas tardes a todos. Como ya habrán visto el video número 1, vamos a seguir con esta idea de hacer una recopilación y a modo de resumen, y también realizar una pausa en todo este trayecto que hemos comenzado fines de marzo. Así que bueno, comencemos con la unidad 2, que era la que continuaba, donde trabajamos conceptos o objetos matemáticos referidos al álgebra, ¿sí? La famosa rama de la matemática conocida porque se usan letras y bueno, y todo esos conflictos que genera el poder pensar una situación a través de este tipo de lenguaje que nos ofrece el álgebra como la manera de generalizar muchas veces propiedades o situaciones que aparecen, ¿sí? Bueno, dentro de esta unidad 2 nosotros estuvimos desarrollando el concepto de ecuaciones de segundo grado, y aquí es donde aparece la famosa fórmula de Bhaskara, muy conocida por todos, el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Donde esto de pensar, bueno, tengo una ecuación, pero ¿qué pasa si tengo dos ecuaciones, ¿no? Estas dos ecuaciones como condiciones de y para. Entonces se define así el sistema de ecuaciones lineales. Los métodos de resolución, que solo vimos unos pocos, no vimos todos, hay muchos, porque también dentro del sistema de ecuaciones, uno porque se centró en el 2×2, pero también hay sistemas de 3×3, 4×4, hasta n×n, ¿sí? Sistemas de orden muy grandes, los que nos ayudan a resolver son los software, ¿sí? Como, bueno, GeoGebra es uno, pero también está el MATLAB, Xilab, entre otros. Entonces nosotros desarrollamos solamente el sistema de 2×2 con esos métodos de resolución, ¿sí? Recuerdan que estaba igualación, sustitución, el método gráfico, y ahí aparecía el primer software que habíamos trabajado en este espacio, que es el GeoGebra, suma y resta de ecuaciones, ¿sí? Creo que no me olvido ninguno. Y después, cuando arrancamos con el concepto de ecuaciones, vimos en paralelo el significado del objeto inecuación, ¿sí? Bien. El objetivo de esta unidad en principio era eso, ¿no? Presentarles al álgebra como un lenguaje que nos permite generalizar, atrapar propiedades en situaciones de contexto aritmético, que es un contexto donde uno cotidianamente se maneja, que son los números, ¿sí? Esa era la idea, que ahora vamos a recordar un poco lo que se planteaba en el tópico 1, ¿sí? Y también hacer del álgebra, o de esta parte del álgebra, ¿sí? Porque no es toda, convirtiéndose así en una herramienta para poder modelizar situaciones que se les pueden presentar en su área laboral, ¿sí? Tal como ustedes dieron ejemplos y muy interesantes en el tópico 2, ¿sí? Bien, entonces, recordando un poco este trayecto, nosotros habíamos desarrollado y propuesto para ustedes 3 trabajos prácticos, 2 tópicos y las actividades del material de lectura, y se cerró esta primera es la unidad número 2 con el segundo parcial, ¿sí? Vamos a recordar un poco el espacio, ¿sí? En la unidad 2, ¿sí? Que realmente fue, creo que una de las más extensas, donde recordemos un poco los tópicos, ¿sí? Que era acá pensar, ¿no? El lenguaje del álgebra como un lenguaje que nos da información, ¿sí? Que podamos leer, que muchas veces uno cree que una ecuación es solamente despejar y encontrar el valor de X, pero ¿qué pasa si esa manera de resolver la ecuación no basta, si no necesitamos leer la expresión algebraica, ¿no? Entonces, este tópico invitaba un poco a tensionar eso, ¿no? Romper un poco la idea de lo que uno tiene de ecuación. Ecuación, despejo y ya está. No siempre es así. Hay ecuaciones que no tienen solución, ¿sí? Y también eso es parte de la solución, decir que no tiene solución.
Entonces la idea era poder tensionar un poco. Acá han participado, la verdad que mucha producción de ustedes, esto de poder animarse a escribir todo el proceso, ¿no? De cómo lo pensaron. Creo que eso también está interesante, aprender matemáticas desde ese lugar. Y en el tópico 2, ¿sí?, de la unidad 2, ya se planteaba pensar un poco este objeto matemático que definimos y que podemos resolver con los métodos de resolución, como es el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, ¿qué es en sí un sistema de ecuación lineal? Tengo la relación entre dos datos y variables y tengo que hacer que cumplan con esas dos condiciones, ¿sí? Entonces era ayudarlos y también invitarlos a ustedes a pensar, bueno, a ver qué pasa en nuestro hacer cotidiano, en nuestro ámbito laboral que nos desarrollamos, qué tipo de relaciones hay, ¿no? Entonces aparecían ejemplos muy, muy interesantes, ¿sí? Dado a que es un grupo que trabaja en diferentes áreas, ¿sí?, de la Universidad Nacional. Realmente lo que aprendí en el transcurso de este espacio fue muy significativo, de conocer tantas áreas de trabajo, ¿no? A veces uno solo cree que el área que existe en la que trabaja, pero en realidad se ve muy bien el sistema, ¿no? Como tal, digamos, como tienen las universidades. Así que bueno, esa era la idea de la unidad 2. Acá aparece el GeoGebra, que algunos animaron, después lo siguieron utilizando, ¿sí? Y los trabajos prácticos apuntaban en principio, y esto pensando en los estudiantes que tienen que recuperar. Habían situaciones, no sé si ustedes habrán percatado la diferencia. Hay trabajos prácticos donde se define como situación, hay otros que se definen como actividad, otros como ejercicio. Cuando yo planteo un trabajo práctico con situaciones, implica un análisis y reflexión diferente y va más allá de resolver. No sé si se habrán dado cuenta, digamos, de la diferencia, ¿no? Pensando en un recuperatorio o pensando en aquellos que desean rendirla libre. Bueno, estas situaciones también creo que era un poco poder pensar en lo que nos puede dar como información una expresión algebraica, por ejemplo, ¿no? El trabajo práctico número 4. Sí, aparece las inecuaciones, algunos problemas, problemas, situaciones problemáticas, ¿sí?, que implican la modelización desde el uso de inecuaciones. Y bueno, y también las tareas de material de lectura, que en realidad tenían como objetivo también poder saber si leían el material, si habían llegado a la actividad, la habían resuelto, ¿sí? Tratamos de hacerlo como ameno, digamos, el hacer de ustedes, pensando también en las cargas laborales que tienen, ¿no?, que poseen. Así que bueno, esa era la idea de la unidad 3, ¿sí? Si retomamos y vemos el programa, ¿sí?, aparece acá, sistema de ecuaciones lineales, y dentro de los contenidos mínimos está casi toda la unidad, ¿sí?, por no decir todo, ¿no? Está casi la mayoría, ¿sí? Bien, ¿por qué hago hincapié en los contenidos mínimos? Porque cuando se piensa un examen final, ¿sí?, aquellos que rinden libres o aquellos que no alcanzaron la promoción, entonces tienen que rendir el examen final. El examen final va a estar pensado y organizado en función de los contenidos mínimos, ¿sí? Así que por eso hago mucho hincapié en esto de ver el programa la unidad y qué de esa unidad está en el contenido mínimo, ¿sí? Muy bien.
Bueno, llegamos hasta acá con la unidad número 2, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Recuerden que están los foros que se denominan Recalculando Unidad 1, 2, 3, 4 y 5, donde ustedes pueden ahí dejar sus consultas, preguntas, si necesitan un video explicativo de algún concepto, de algún ejercicio que se quedaron con ganas de saber cómo se hacía, a dónde apuntaba y demás. La idea es generar ese espacio para eso, para poder ir cerrando todo aquello que ustedes creen que necesitan de una vuelta de tuerca, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en los próximos videos. Un abrazo.